Pero bueno, vamos a continuar entonces. Les decía que a partir de esto, que yo debo ver cuál es la variable más negativa en el tercer renglón, y esa va a ser una nueva variable básica. Yo me fijo en las ecuaciones, en las dos restricciones. La primera restricción sería x5 más 3x3 igual a 5, x1 más 2x3 igual a 3, lo que voy a mover es x3. Entonces yo diría algo así. x5 es igual a 5 menos 3x3. Luego decir, x1 es igual a 3 menos 2x3. La pregunta aquí es, ¿qué valor debe tener x3? ¿A cuánto debe ser igual a x3? Para que crezca lo suficiente, debe crecer lo suficiente sin volver negativas las variables x5 y x1. ¿Sí entienden eso? O sea, yo debo dejar que x3 crezca, aunque x5 y x1 se vuelva negativo. O sea, por cada unidad que crezca x3, pues x5 va a disminuir. ¿De acuerdo? Entonces, de la primera parte, yo voy a encontrar que si yo despejo, por ejemplo, si yo hago x5 que sea igual a 0, me va a quedar que x3 debe ser 5 tercios, ¿verdad? Entonces, x3 es igual a 5 tercios. Este valor sería 1.66. Si de la segunda ecuación, si yo igualo x1 a 0 y dejo que x3 crezca, lo más que puede crecer sin hacer que esto sea negativo sería, ¿cuánto? x3 igual a 3 medios. O sea, 1.5. Si crece más de 1.5, yo estaría volviendo la variable x1 negativa. Entonces, el valor que debe tener x3, el valor que debe tener x3 es 1.5, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí estamos en lo correcto. Si x3, o sea, ¿por qué? Porque si sigue creciendo, por ejemplo, en 1.6, si yo hago 3 menos 2 por 1.6, 2 por 1.6 me daría 3.2 negativo. 3 menos 3.2, ahí lo que estaría haciendo es que esta variable fuera negativa, y eso no puedo dejarlo así. Entonces, ahora mi variable, perdón, mi solución básica se vuelve la siguiente, miren. x5 sería igual a 0.5, porque 5 menos 3 por 1.5 me da 0.5. x1 tiene que ser igual a 0. Bueno, x1, x2 y x4 son iguales a 0. x3 es igual a 1.5, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y la función objetivo, si x3 vale 1.5, aquí me quedaría 28 menos 24 por 1.5, ¿ok? La función objetivo me daría 24 por 1.5 son 36, 28 menos 36, aquí la función objetivo me daría menos 8, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tengo aquí en la función? Aquí en la ecuación 7.24, ¿ok? ¿Sí? ¿Hasta ahí está entendido? Sí. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, aquí esta parte que vamos a hacer a continuación se puede hacer de varias maneras. Ajá. O lo podemos ver de varias maneras. Lo primero que debemos tener en cuenta o tener acá seguro, ¿verdad? Es que ahora x3 va a formar parte de las variables básicas.
esta va a ser una variable básica, esta va a ser una variable básica, y estas son variables no básicas. Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué de las X3 escogió el valor de 1.5? A ver, va de nuevo. Primero, en el método simplex, ¿ok? Hago las reducciones de Gauss-Jordan. Voy a explicar esta parte de nuevo. Hago una reducción de Gauss-Jordan, ¿sale? Entonces, ya que tengo unos en las variables básicas, lo que hago es tomar el último renglón. Y acuérdense, el método simplex inicia diciendo, las variables básicas son las que voy a encontrar el valor. Las no básicas empiezan valiendo 0. Ajá, su valor es 0. Entonces, del último renglón, si yo lo escribo en forma de ecuación, me queda menos f más 8x2 menos 24x3 más 5x4 es igual a menos 28. Porque recuerden que este renglón es el renglón de, perdón, esa columna es la columna de resultados. Entonces, aquí yo debo identificar ¿cuál es el valor? Estoy minimizando. ¿Cuál es el coeficiente que disminuye o que haría que disminuya f? Si yo despejara f, me quedaría así, bueno, si yo sigo escribiendo esto, vamos a pensarlo así. Vamos a escribir, voy a escribirlo diferente. Aquí, si yo multiplico todo esto por menos 1 y los otros los paso restando, me quedaría f es igual a 28. Ajá. 28 más 8x2 menos 24x3 más 5, a ver, aquí se está moviendo, más 5 más 5x4, ¿ok? Entonces, primero, yo debo escoger la x3 porque si estoy minimizando, este es el único que si aumenta, podría hacer que, o puede hacer que disminuyera la función objetivo. Si tuviera otros números, por ejemplo, menos 8 y menos 5, ¿verdad? Yo de todos modos debo escoger el número negativo más grande, ¿ok? Entonces, aquí este es el número negativo más grande. Lo que me dice eso es que, pues por cada unidad que disminuya, perdón, que aumente x3, la función objetivo podría disminuir en 24, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo obtengo de este renglón. Ahora, me fijo en los primeros renglones. Si todas las variables básicas, los primeros renglones, estos renglones, ¿ok? Voy a escribir mi matriz. La matriz la voy a escribir acá abajo, de una vez para que veamos qué es lo que tenía, ¿ok? Voy a salirme a Octave. La última matriz que obtuve es esta que está aquí. Veamos, escribámosla nuevamente. Aquí tengo x5, x1, f, x2, x3, x4 y la matriz de resultados. Ahorita lo vamos a poner. Entonces, en x5 tenía 1, 0, 0. En x1 tenía 0, 1, 0. En f tenía, ¿cuáles son los valores que me quedan en f? Bueno, aquí me quedaba 0, 0, menos 1. Sí, así me queda la matriz. 0, 0, menos 1. Sí, porque f no aparece en las otras ecuaciones. Ahora, de la x2 me aparecería menos un cuarto, ajá, menos 3 cuartos, y 8, ¿de acuerdo? De x3 tengo 3, 2 y menos 24. Esta es la matriz. Estoy copiando los valores de Octave, ¿no? Para x4, aquí los coeficientes serían menos 3 cuartos, menos un cuarto y 5. Y la matriz de resultados, o más bien
la columna de resultados, el vector de resultados sería 5, 3 y menos 28. Vamos a ver, si yo escribo el primer renglón en forma de ecuación, me quedaría así. 1x5 más 0x1 más 0f menos 1/4 de x2 más 3x3 menos 3/4 de x4 debe ser igual a 5. ¿Ok? Pero yo sé que estas variables que fueron no básicas me están dando 0, ¿eh? Entonces yo diría x5 más 3x3 y solo estoy dejando el término x3 es igual a 5. ¿Por qué? Porque yo tengo que aumentar esto, pero si yo aumento esto, x5 va a disminuir y me conviene que x3 aumente lo más que se pueda porque por cada vez que aumente la función objetivo, pues va a disminuir. Entonces eso sería el renglón 1. El renglón 2, pues voy a hacer algo similar. Para el renglón 2, pero nada más voy a tomar en cuenta la variable básica x1 y la variable no básica x3. Y aquí me daría x1 más 2x3 es igual a 3. Primero, ¿ya entendieron de dónde salieron estas dos ecuaciones? ¿Sí o no? Ahora, la siguiente pregunta Sí, es, profe, Sí, ya. Gracias. sí. la siguiente pregunta es, despejo x5 es igual a 5 menos 3x3. Y despejo x1, que es igual a 3 menos 2x3. La pregunta es, ¿hasta cuánto puede crecer x3 en estas dos restricciones sin que se vuelvan x1 y x5 negativas? ¿Ok? Por ejemplo, si yo pusiera x3 vale 1, x5 valdría 2. ¿Cómo va a ser el límite? ¿O hasta cuánto puede crecer x3? Porque yo aquí estoy viendo. Ajá. Estoy viendo que si x3 crece, pues x5 decrece, ¿verdad? x5 se podría volver negativa. El valor límite lo obtengo pues igualando a 0. Yo digo, esto es igual a 0. Por lo tanto, en la primera ecuación x3, el máximo, bueno, el valor que me daría sería, paso el 5 al otro lado, menos 5 entre menos 3, y aquí obtendría 5 tercios, que es 1.6 periódico. Y de la segunda ecuación yo obtendría x3 es igual a 3 medios, que es 1.5. La pregunta es, ¿hasta dónde puede crecer x3 sin que esto se vuelva negativo? Entonces, por ejemplo, les decía, si toma un valor, o sea, yo sé que puede crecer, o sea, algo así, ¿verdad? Pensémoslo como que, piénsenlo así, si x3, tomemos un valor intermedio entre 1.5 y 1.6 periódico, ajá, tomemos 1.6, o es más, ni siquiera 1.6, vamos a tomarlo aquí como 1.51, ¿ok? x3 vale 1.51. ¿Qué pasaría con esto? Que si yo dijera 5 por 3 por 1.51, me daría 5 menos 4.50 y algo. No hay problema aquí, el problema es acá. Que si yo hiciera 3 menos 2 por 1.51, aquí 2 por 1.51 es igual a 3.02. Si yo hiciera esto 3 menos 3.02, pues me daría negativo, me daría que x1 toma valores negativos y eso no lo puedo permitir, no lo puedo dejar así. Entonces, el máximo valor que puede tomar x3 es 1.5 y con eso me queda una nueva solución. Mi nueva solución sería, si x3 es igual a 1.5, entonces x5 ¿cuánto vale? x5 es igual a 0.5, x1 me daría 0, ajá. La función objetivo me da menos 8 y todas las demás variables, x3 me daría 1.5 y las demás variables que son no básicas
siguen estando en su valor de 0. ¿Sale? ¿Hasta aquí ya entendieron esta parte? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Ahora, fíjense bien, lo que tengo que hacer a continuación es decir, cambiar las variables de las básicas a las no básicas. Y decir algo así. Ahora, x5 y x3 son las variables básicas. Entonces yo tengo que hacer una reducción de Gauss-Jordan, pero ahora para x3. ¿Ok? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué es lo que tendría que hacer para, miren, aquí ya tengo 1. Ahora yo debo lograr que para x3 este número sea 1 y 0 en las demás posiciones. ¿Ok? Porque voy a analizar esto. Entonces, las operaciones de renglón que tendría que hacer serían, primero, decir, aquí lo podemos hacer, y aquí lo vamos a escribir, decir, el renglón 2 es igual al renglón 2 entre 2. Esta sería la primera parte. Entonces, vamos a ver acá, lo voy a programar en el editor. Entonces voy a poner control C, el renglón 2, el renglón 2 es igual al renglón 2 entre 2. ¿Por qué estoy haciendo eso? Quedamos que ahora x3 es mi variable básica y yo debo hacer matrices o la matriz identidad en las variables básicas, o sea, hacer que este sea 1 y 0, ceros arriba y abajo. ¿Ok? Entonces aquí lo corro y aquí ya tendría x5, x1, incluso para que lo vieran estéticamente mejor, yo podría cambiar pues las columnas, ¿no? Pero aquí en x3 yo ya tengo que x3 vale 1. Esta sería la operación de renglón que hice. Voy a escribirlo. Vamos a ver, si la única operación de renglón que estoy haciendo es esa, hacerlo a mano, pues sería, el renglón 1 pasa como está. Oh, ya nos estamos pasando de la clase. En fin, vamos a dejar por hoy hasta aquí. Pero lo que sigue es que ahora voy a hacer, les explico antes de irnos. Lo que tengo que hacer ahora, que descubrí o que encontré que x3 lo debo modificar y x3 debe ser una variable básica, debo hacer una identidad en x5 y x3. x5 ya está, pero x3 no. Entonces la primera operación que tengo que hacer es dividir el renglón 2 entre 1. Y luego las otras operaciones serían el renglón 1 menos 3 veces el renglón 2. Acá sería el renglón 3 más 24 veces el renglón 2. Y voy a hallar una nueva matriz. Y lo que tengo que hacer es esto, lo mismo que hice. O sea, aquí ya es iterativo. O sea, es lo mismo que hice. Debo fijarme en el tercer renglón, escribir la función objetivo como está, e identificar cuál es la variable que puede disminuir más la función objetivo. Si todos los coeficientes me dan positivos, ya no puedo disminuir más la función objetivo, ya llegué al óptimo. Si puedo disminuir más, o si hay alguna de estas que pueda disminuir más, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Fijarme en las restricciones, cómo aparece esa variable, escribir, escribir cómo funcionarían las restricciones, aquí como hice con la primera restricción, la segunda restricción, solamente involucrando la variable que puede hacer que disminuya más la función objetivo y encontrar hasta cuánto puedo hacer crecer esa variable sin que las otras se vuelvan negativas. ¿De acuerdo? Eso es lo que tendría que hacer a continuación. ¿Sí? Y bueno, una vez más, encuentro el valor de la nueva variable, encuentro el valor de la función objetivo y esa variable la vuelvo una variable básica y hago una reducción de Gauss-Jordan para esa variable básica y siempre la variable básica va a sustituir a la variable que se hace cero. O sea, por ejemplo, aquí
la x1 se hizo 0, entonces la variable x3 sustituye a x1 como variable básica. ¿Sí están entendiendo? ¿Sí entendieron? ¿Y hasta cuándo se debe repetir el proceso? Hasta que el tercer renglón, en el tercer renglón ya no me den valores negativos, o sea, valores que pueden disminuir la función objetivo. ¿Sí me explico? En el momento, mañana vamos a acabar de hacer este problema. Vamos a acabar de hacer las iteraciones. Mañana lo acabamos, no hay problema. No lo vamos a dejar así. ¿Ok? Mañana lo vamos a continuar. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Profe, una pregunta. Dígame. ¿No hay problema que le cambie a un medio en la fila 2 donde estaba el 1? No hay problema que le... Otra vez. Ya ve que en la última matriz que hizo de Octave, para cambiar el X3, le modificó el 1, la fila, bueno, la diagonal de 1 que tenía a la izquierda. La de en medio se la puso a un medio, no hay problema con eso. No, no, porque ahora x1 ya no es una variable básica. Okay. Lo que debo hacer es que x5, las variables básicas ahora van a ser x5 y x3, y aquí es donde yo debo hacer la matriz de identidad, o sea, 1, 0, 0, y aquí 0, 1, 0, no importa que lo demás cambie. Ajá. Si yo encontrara Okay. en otra iteración que x2 es una variable básica y x3 es una variable básica, entonces yo tendría que hacer una matriz identidad con x2 y x3. Ajá. Tengo que hacer operaciones de renglón, no importa cómo cambie lo demás, pero en x2 y x3 yo tendría que tener 1, 0, 0, 1. No importa lo demás, cómo cambie. ¿De acuerdo? Sí, Mañana vamos a gracias. continuar este problema. Listo, entonces voy a dar por terminada esta sesión. Nos vemos. Mañana, profe. Bye. Hasta mañana. Ya me extendí.